Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a esta mañana fría. Nos quedamos en el 3b, en el versículo 3, la parte final, la parte B. Lo toqué un poquito, avancé un poquito, pero quiero retomar de ahí. Siempre es bueno retomar un poquito para que la memoria la ardillita se mueva, ¿no? Y ahorita con el frío mejor. ¿Sí? Dice: por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y primeramente vemos que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra, ¿no? Lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la locura de la predicación, ¿no? Realmente el evangelio es eso, ¿no? Una locura, ¿no? Hablar de perdón, hablar de amor, hablar de restauración es algo, realmente esa es la locura, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que le fue encomendada a él, ¿no? Él es un mandato de Dios en el momento que lo constituye y lo establece como apóstol, ¿no? Entonces hemos estado viendo que los apóstoles son similares a los profetas del Antiguo Testamento, por eso son los únicos. O sea, ya no hay más apóstoles, ¿no? Bíblicamente hay un ministerio apostólico, que es otra cosa, el que rige hoy en día, pero los apóstoles tienen esa revelación de parte de Dios, que fue todo lo que hoy tenemos como el canon del Nuevo Testamento. Y en Efesios 3:8 veíamos hace 8 días, Efesios capítulo 3 verso 8, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces vemos cómo esa constitución del apóstol Pablo, establecido por Dios con ese mandato de llevar el mensaje de Dios. Entonces es algo que tenemos que reafirmar mucho, ¿no? Ya no hay apóstoles, pero sin embargo hoy todos somos llamados a participar en la proclamación del evangelio que ya fue revelado por Dios a través de ellos, ¿no? Entonces aquí es algo que nos debe de afirmar a lo que hemos estado viendo, y es algo importante. Entonces el llamado de parte de Pablo, que lo deja muy claro por todo lo que él va a hablar, a tratar, viene de Dios. Entonces, aunque para nosotros es coherente, también debemos de tomar la escritura inspirada por Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a través de la escritura, el que nos está llamando es Dios, usando a cualquier persona, ¿no? Y es algo que tenemos que ir asimilando, ¿no? Cuando en la predicación, en el estudio, viene la revelación de Dios, el que nos está revelando, tratando, hablando es Dios mismo, utilizando diferentes medios, como en este caso es el apóstol Pablo, ¿no? Y obviamente pues todo llamamiento tiene oposición, persecución, sufrimiento, ¿no? No hay nada que no sepamos en este tiempo, ¿no? Pero hay una parte que lo dejé pendiente, ¿sí?, que habla de aquí, dice: de Dios nuestro Salvador. Esta expresión aparece solamente en esta carta, y también aparece en lo que se conoce las cartas pastorales, ¿sí? Nos deja ver aquí, ¿sí?, primeramente nos deja ver aquí la deidad de Cristo, ¿no? O sea, nos está enseñando que Dios y Jesucristo es el mismo, que el mandato del evangelio, la salvación de los hombres, fue de parte de Dios, obviamente cumplida a través de Cristo, pero nos deja ver esto. Entonces, cuando dice Dios nuestro Salvador, nos está enseñando plenamente la divinidad de Cristo, la igualdad al Padre, ¿sí?, y nos está enseñando que a través del mandato del Padre viene la salvación. Entonces, hay una teología moderna que diferencia al Padre y al Hijo en el trato hacia la iglesia. El Padre
severo y Jesucristo compasivo, dicen. Es una teología moderna. No hay nada más equivocado que eso, ¿eh? Eso no existe. Eso no existe, no ha existido, nunca va a existir. La misma justicia de Dios es la misma justicia que se cumple en Jesucristo. El mismo amor del Padre es el mismo amor que se cumple en Jesucristo. Esto ha traído mucha confusión a lo largo de la iglesia moderna. Yo lo digo así por los últimos años, ¿no? Esto tiene de los años 80 para acá. Y no es así, ¿eh? O sea, no hay una diferencia, ni quién es quién. Teológicamente nos lo deja ver para entender el orden y el propósito. Pero no hay ninguna diferencia en nada, ni en el trato, ni en el amor, ni en la paciencia. O sea, así como hablamos de salvación y hablamos de misericordia, hablamos de gracia y de paz, pero en el mismo Dios. Entonces, esa teología moderna queda fuera totalmente, ¿eh? Y lo mismo es, de ahí se desprende la parte del Espíritu Santo, que algunos hasta han llamado la parte materna del Espíritu Santo y lo denominan como mujer al Espíritu Santo. También es una teología bien zafada de la cabeza, ¿eh? Y ahí, ¿quién está en esa teología? O sea, hablar del Espíritu de Dios, hablar de Jesucristo, hablar del Padre es hablar del mismo Dios. El trato, la forma, el orden es exactamente lo mismo. Entonces de ahí han surgido a lo largo de la historia muchas teologías, muchas ideas humanas, posturas humanas. Y eso nosotros totalmente lo dejamos a un lado, lo que hemos buscado en los últimos años, centrarnos bíblicamente, no con pensamientos de nadie. Entonces eso es muy importante. Entonces el Espíritu Santo no es la parte femenina de Dios, ¿eh? O sea, en Dios no tiene sexo, para que me entiendas. Es Dios, creador de todas las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se oye, con lo que se escucha, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones que no. Entonces, y llegamos al último versículo de lo que se conoce la introducción, el versículo número 4. Y aquí identificamos a quién va dirigida la carta, ¿no? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Te fijas, aquí ya lo presenta de una manera diferente, pero está hablando, si te fijas, está hablando de lo mismo, ¿no? O sea, es lo que tenemos que entender, porque si tú ves si vemos el final, ¿sí?, del versículo 3 con el final del versículo 4, y pues, ¿qué pasó? Pero está hablando de lo mismo, son diferentes expresiones, aunque tienen un significado teológico diferente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí aparece finalmente Tito. Poco se sabe de Tito, ¿no? Una de las partes donde más se conoce de quién era Tito es el libro de los Hechos, ¿sí? No hay muchas referencias a Tito, pero la Biblia, a través de la historia y del libro de los Hechos y de algunas partes en Primera de Corintios, la carta de los Corintios, nos deja ver que Tito era un compañero cercano del apóstol. Fue uno de los que empezaron a trabajar con Pablo en los inicios del mismo Pablo, cuando empezó a ejercer su ministerio. Y una de las cosas que nos debe dejar ver la Biblia es que yo por ejemplo, he hablado, hace tiempo toqué una parte en la familia, que la responsabilidad, el orden y la amistad no se enredan, ¿no? Nosotros creemos, en nuestra cultura occidental, creemos que entre más confianza se disminuye la autoridad, y no es así. Pablo aquí deja ver que tiene una gran confianza en Tito por lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando alguien deposita la confianza en ti como creyente o en el ministerio, es tu deber honrar esa confianza a Dios
y a los hombres. Eso es fundamental, ¿eh? Porque el trabajo ministerial es así. Fue lo que vimos en el Congreso, la base, ¿no? No podemos nosotros los pastores hacer toda la labor solos. Necesitamos depositar confianza en los llamados de Dios. Y aquí hay muchos. Pero ¿quién debe de honrar esa confianza? Tú. Es algo fundamental, ¿eh? Muchos se les pierde, ¿eh? Y son engañados. Y a esa confianza que se les entrega, la traicionan, ¿eh? ¿Y a quién están traicionando verdaderamente? A Dios, al que los llamó. Y creen que no pasa nada, ¿eh? Creen que no pasa nada, ¿eh? Viven así, sí. Además, hasta se burlan. Pero el paso del tiempo tiene sus repercusiones serias, ¿eh? Tanto lo hemos visto con muchos como lo vamos a seguir viendo con otros tantos. Porque el llamado y la constitución y el trabajo y el compañerismo viene de Dios y surge del corazón. Entonces es necesario que tengamos compañeros en el ministerio, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, si lo ve, a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, lo que mueve a Pablo lo mueve a Tito. Las convicciones de Pablo son las convicciones de Tito. ¿Quién establece eso? Dios. O sea, no estamos diciendo que tienes que pensar como yo, no. Nuestra común fe, ¿cuál es el centro de esa común fe? La exaltación de Jesucristo, ¿no? Y trabajamos todos para eso. Tú en tu lugar, yo en mi lugar. Entonces, para eso se requiere confianza, se requiere trabajo, cercanía. Y es lo que vemos a través de las diferentes, por ejemplo, ya existía la carta a los Corintios, y ahí lo vemos. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso número 12. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo número 12. Perdón. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es un lenguaje difícil a veces de entender, ¿no? Un lenguaje muy bíblico, un lenguaje muy del tiempo de Pablo, pero entendemos la fraternidad, el trabajo conjunto. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no somos personas aisladas, cada quien luchando por lo que quiere. Eso es lo que ha predominado en la iglesia en los últimos años. La gente llega aquí para obtener de Dios, y si para obtener de Dios tengo que pasar por encima de ti, paso. Eso no existe bíblicamente. O sea, tú debes de entender, como en esta parte que estás estudiando, debes de entender que Dios te ha constituido como quieras. O sea, el llamado que tengas, el don que quieras, cae en un principio. Eres un servidor de Dios y tienes que aprender a servir a otros. Y eso hoy eso es ajeno a la iglesia. Esa es la locura de la predicación. Porque el mundo que te enseña a servirte de la gente, ¿no? El mundo que te enseña a aprovechar la oportunidad, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. El mundo, si te encuentras una cartera, aunque tenga identificación, pues ya te bendijo Dios, ¿no? Ahí fue, ¿no? Ya por mucho regresan la cartera porque tiene identificación, ¿no? Pero sin dinero, ¿no? Si tú te encuentras una cartera aquí, ¿qué? Con dinero. Y eso es la locura de la predicación. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Segunda de Corintios 8:23. Segunda de Corintios 8:23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice, en cuanto a Tito, es compañero y colaborador. Eso hoy, hermano, es difícil. Hoy el ser colaborador es pretensión de ver qué obtengo. Y eso no es así. O sea, no es así. Y eso hemos estado
luchando, trabajando en contra de todo eso en todas las áreas de la iglesia, todos los ministerios, todos. ¿Ha costado un precio altísimo? Sí. O sea, eso ha acarreado muchos enemigos, sí, y seguirá. Pero eso no es nuestro deber, es irnos al principio de Dios, no al principio de los hombres. Yo quiero rodearme de servidores de Dios, mas no quiero rodearme de gente que me apoya a mí, colaboradores míos. ¿De qué me sirve? Servidores de Dios, que tengamos el mismo principio, que hagamos lo mismo. ¿Para quién? Para Dios. Yo no quiero cómplices, eso no sirve de nada. Pero hoy lo que se gesta es tener cómplices. Y cómplices de lo que yo haga, pues todo el mundo calladito, ¿no? Porque si tú te callas lo que yo haga, pues cuando tú hagas, ¿qué voy a hacer yo? Callarme. Entonces, en esa parte de la confianza, Pablo le va encargando tareas difíciles a Tito. Qué desafío tan grande Creta, ¿no? O sea, Tito era una persona joven, más o menos unos 30 años, 40 años. Iba a pastorear una localidad revuelta y sumida en la depravación y en la herejía. E iba a ser líder de personas que le doblaba la edad. Eso qué tarea tan difícil, ¿no? Ahora Tito era un creyente gentil. Se había convertido por el mensaje de Pablo. ¿Dónde aparece por primera vez Tito? Aparece en el libro de los Hechos, en lo que se conoce del capítulo 15, en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde bajan para hablar con los judaizantes. ¿Sí? Los judaizantes se querían agregar a la fe, a la iglesia, a la circuncisión. Y eran, hasta donde se entiende históricamente, eran acérrimos, eran legalistas, y pum, vale. Entonces imagínate Pablo llegando a ese lugar con un gentil convertido a Cristo. Ese era Tito. En Hechos, todo el capítulo de Hechos, capítulo 15, ahí lo pueden ustedes ver. Entonces habían aparecido en diferentes partes los que se conocen como los judaizantes, que enseñaban la circuncisión como requisito para el cristianismo. Y Pablo y Bernabé, aunque eran judíos, se oponían abiertamente a la circuncisión. Y ellos se ve que eran aguerridos los judaizantes, al grado que hasta convencieron a Pedro, ¿no? La carta de los Gálatas. Entonces, eso que trajo una controversia enorme en la iglesia, ¿no? Y decidieron enviar una delegación a Jerusalén para consultar con los apóstoles acerca del procedimiento que iban a hacer, Hechos 15. Pablo mismo describe esa parte en la carta a los Gálatas, capítulo número 2. Entonces, en Gálatas 2 es donde encontramos que Tito va en medio de esa delegación. Van a establecer algo serio en la iglesia, ¿no? Vamos a Gálatas 2:1, vamos a leer en la carta de los Gálatas. Gálatas 2, capítulo 1, verso número 1. Dice: después, pasando 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestras libertades que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Qué clima de problemas, de contienda. Imagínate, ¿no? Hasta metían gente introducida. O sea, nosotros ya lo vivimos eso. ¿Sabía que nosotros tuvimos 3 familias introducidas para lo que provocó Casa Oración?
3 familias introducidas. Ahí estuvieron. Y por eso cuando sacan ese portal de tiempos de apostasía, esa señora Irma, pues tenía todos los correos, todos los contactos, todo lo tenía, porque como estuvieron como servidores, ya tenían toda la cercanía. No, es algo tremendo. O sea, ¿y qué se requiere en esos tiempos? Se requiere descansar en la confianza del llamado de Dios. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a recibir un montón de traiciones, porque prefirieron las cosas de los hombres y llevan 5 o 6 años burlándose. Está bien, pero el hombre en lo que siembra cosecha. Y muchos, su condición lamentable. Acabo de ver un video de una pareja que ministraba aquí. No, lamentable. Lo acabo de ver ayer, ¿no? Lamentable su aspecto, o sea, 7 años en el mundo y ya regreso a ministrar jóvenes. Su aspecto, sus formas, y es lamentable. Tiene un precio muy alto. Entonces, el desenlace del concilio fue de suma importancia en la historia de la iglesia, ¿no? ¿Quién dirigió esa reunión? El Espíritu de Dios. Si leemos el capítulo 15 de Hechos, ¿quién dirigió esa reunión? El Espíritu de Dios, fíjate. Entonces, por muchas diferencias que tengamos, el que pone orden, ¿quién es? Dios. Porque obviamente el peso de Pablo en ese tiempo no era el mismo peso de los apóstoles, ¿no? Juan, Santiago, el mismo Pedro, ¿no? O sea, se entiende humanamente, no era el mismo peso, ¿no? Y Bernabé, pues menos, ¿no? O sea, Bernabé, pues menos, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado del concilio? El no exigir a los gentiles creyentes la circuncisión. Y ese es un punto de la libertad en Cristo, ¿no? Que cualquiera puede convertirse y no cumplir ciertos requisitos. Es el principio, ¿no? ¿Y qué era lo que se oponía a Pablo? La mezcla entre el evangelio de la gracia y el legalismo judío. Esas mezclas son fatales, ¿eh? Como ahora los que se quieren judaizar dentro de nosotros, ¿no? Que se autodenominan mesiánicos, ¿no? Y eso le ha pegado un montón a los jóvenes, ¿eh? Ya no es Jesús, sino es Yeshua Mashiach. Ya no es Dios, sino es el Eterno, ¿no? Y así traen sus rollos. Y todo es un concepto de puro egoísmo en el corazón. ¿Te imaginas a Tito en ese lugar, recién convertido, en medio de gente radical, en medio de los judaizantes? Pues se entiende que le han de haber tocado una que otra piedrita a Tito, ¿no? Pero fíjate, ¿qué nos enseña esto? Él no se movió, porque su fe y su nacimiento en Cristo era fundamental, ¿no? Era una raíz en él. Porque se entiende que hubo una discusión. Y ahí es donde se enseñó que el evangelio se ratificó en esa reunión con la presencia de Tito, gentil, que el evangelio no solamente era para un grupo de personas, sino era para todos. Entonces en ese momento Tito era un creyente joven, fíjate, espiritualmente era joven. ¿Qué habrá visto, qué habrá escuchado? Pues solamente él y Dios lo sabe, ¿no? Pero vemos cómo Dios tiene los tiempos, ¿no? Y que desde muy temprana edad espiritual debemos de adquirir cierta madurez, cierta firmeza.
Es algo fundamental. O sea, una vez que estamos en Cristo, ya no se vale decir no lo sabía. Uy, se me escapó. Ya no. Porque tenemos la guía del Espíritu de Dios y antes de hacer algo, ir a hacer, hay que ir a Dios. Y eso hay que aprenderlo, ¿eh? O sea, ya no podemos decir tú y yo, ay, se me chispoteó. Ya no hay manera. Porque en un impulso de la carne, antes de ese impulso, tomarte un tiempo con Dios, ¿no? Es verdad, lo debo de hacer, viene de ti. Y obviamente, si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios te va a dar. Es algo que hoy también se tiene muy reducido, ¿no? Hoy el cristiano sigue moviéndose mucho en los impulsos, en los deseos, en las emociones. Y por eso pues, hacen todo este tipo de reuniones donde pues, las emociones y los sentimientos y las pasiones están al borde de todo, ¿no? Entonces salen más subjetivamente que objetivamente, ¿no? Salen más por encima que en el fondo, ¿no? Hoy es más importante una experiencia que qué fue lo que Dios nos dio. Eso es lo que hoy es más importante, ¿no? Y así ha venido esto arrastrándose. Pues ve los conciertos, ¿no? Los conciertos despertaron, o sea, todos esos conciertos masivos de los años 80, 90 del Estadio Azteca y sus lucecitas, se enciende una luz. Si no estás viendo a Mijares, no sé, ¿no? Entonces, todo eso, ¿te fijas? Todo eso. Yo solamente en mi vida, pues llevo casi más de 20 y tantos años de cristiano, he ido a un concierto y eso porque me regalaron los boletos y de lo que vi fue la última vez y fue del World Trade Center. La última vez que fuimos. Por lo que vimos, creo que era Danilo Montero, creo que era. Y al final la gente formada para que les autografiara su CD. Eso porque me regalaron los boletos. Y teníamos de convertidos como 6, 8 meses. Y pues no, a mí no me quedaron ganas. Además, no pagaría por algo así. Así de plano. No pagaría por algo así. Y es algo que ya ves que. Y ahora ya pues ya no cobran, ¿no? Y es recuperación, ¿no? Sí. Pues no. El nombre que quiera. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llevan a Tito a esa reunión, es porque tenían confianza en él. Entonces, tú hoy debes de generar confianza en las personas que te rodean en el ministerio, porque estás demostrando tu fidelidad a Dios, no a los hombres. Porque en esa confianza te vas a ir arraigando y vas a ir creciendo ministerialmente. Entonces, cuando Tito llega a Creta, pues ya iba forjado, ¿no? Espiritualmente y moralmente y humanamente, ¿no? Porque también iba a enfrentar, no tan abiertamente, aquí no aparecen así plenamente los judaizantes, pero vemos que en Creta, en esta carta de Tito, está el mismo propósito, ¿no? Entonces, después de esa reunión del libro de los Hechos, unos años después, en su tercer viaje misionero, Pablo envía a Tito a Corinto. Más o menos la historia nos deja ver que fue entre el año 53 y 58 después de Cristo. Y Tito hizo 2 viajes por lo menos a Corinto, otro lugar bien arduo, ¿no? Bien loco, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y tenemos que volvernos hombres y mujeres
de confianza en el ministerio, de confianza, de integridad, de decir, él va a ir, va a hacer la obra de Dios, va a exaltar a Dios, porque el propósito que tenemos es común. Mira, vamos a la segunda carta de los Corintios 7:6. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo número 6. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí es esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribo, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos para vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nosotros gloriamos con Tito, resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tenga confianza, dice él, vosotros. Pasaje extraño, ¿no? Se habla de que se escribió la tercera carta a los Corintios que nunca salió. Se conoce como una carta dolorosa que fue entregada por Tito y que llevó a la gente al arrepentimiento. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Se acuerdan que el que tenía como esposa a la esposa de su padre y que la iglesia en lugar de hacer algo estaban felices? Pablo lo expulsa, y cuando lo expulsa Pablo, pues la iglesia se pone en contra de Pablo, al grado de que no lo consideran apóstol, se acercan los judaizantes que traían cartas y de todo eso que describe perfectamente ahí, ¿no? Entonces, vemos claramente que Tito era un hombre de confianza por lo que había demostrado, por la obediencia a lo que se le había enviado. Entonces, cuando tú eres un hombre de confianza, una mujer de confianza, es que reconoces la autoridad de Dios. Eso es fundamental. Hoy es un principio del mundo, ¿no? O sea, mandas a alguien con un encargo y vaya a hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué confianza puedes tener con alguien así, no? Entonces, ministerialmente es un desafío para ti, para mí. Cuando somos enviados en confianza por la autoridad, ¿a quién debemos honrar con nuestra respuesta en la obediencia? A Dios. Y se les olvida, porque se honran a sí mismos, a sus propias pasiones. Entonces Tito, por lo que describe Pablo aquí en la carta a los Corintios, era un hombre con capacidad de resolución, un hombre capaz. Y esa capacidad tiene que ver con la integridad del corazón. O sea, a Tito no estuvo cuando sucedió lo del acontecimiento de esta persona que Pablo ve
que la iglesia lo tiene ahí, que no pasa nada, que todo el mundo dice, pues está viviendo con la esposa. Y Pablo le expulsa. A Tito no le concernía eso, pero es enviado por Pablo, fíjate, y no cuestiona absolutamente nada. Eso es una persona digna de confianza delante de Dios, porque ¿quién le confirmó eso a Tito en el corazón? Dios mismo. O sea, no es una obediencia a ciegas. Quiero que no sé si me explico. O sea, nosotros no obedecemos a ciegas. Yo no te mando y vas a ciegas, sino ¿quién confirma eso? Dios. Pero cuando no es la rebelión, yo voy y hago lo que quiero, digo lo que quiero. Es algo tremendo, ¿no? Entonces, Pablo hizo 3 viajes misioneros a lo largo de su vida ministerial, ¿no? Y sabemos que pues en estos viajes era enviado, usado con confianza a Tito. Entonces, en Creta, en esta carta, ¿sí? Deja a Tito, o Tito es establecido como un delegado apostólico. O sea, va a continuar la labor del apóstol Pablo. Verso número 5, mira lo que dice el versículo número 5. Por esta causa, esa causa eres de confianza, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sabía Tito el problema que había en Creta? Sí. ¿Por boca de quién lo sabía? De Pablo. E iba a hacer la labor que tenía que hacer. Y uno se lleva sus decepciones enormes en esto, O sea, cuando tú hablas con un encargado que va a hacer una misión y le dices cómo está la iglesia, a qué se va a enfrentar y qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, cuando va un pastor a una congregación, sabe a qué va, porque pues ya tenemos años de conocerlo. Y muchos que han hecho ir a decir lo que les conviene delante de la iglesia para ponerse en una posición de ganancia por encima de la autoridad. Nombres. ¿Quieren que les dé nombres? Ustedes los conocen. ¿Ya han hecho eso? Totalmente. Porque entre pastores, y aquí está César, platicamos abiertamente qué sucede en la iglesia. Ahora que él está en Tultitlán, sabe a qué fue. Que son en una iglesia de casi Tultitlán va a cumplir 12 años. Va para su año 13. Pues conocemos a la gente, conocemos qué está sucediendo, conocemos a qué se va a enfrentar, y a todo lo que se ha enfrentado se le dijo, mira, va a pasar esto, así, fulano, mengano. Entonces es muy fácil llegar ahí y decir, el pastor me dijo, es que allá quieren lo clásico, es que yo nomás sigo órdenes. Estás diciéndole, estoy inconforme como tú. Y eso pues gana adeptos, te hace poner una posición. O sea, llega un momento en que al pastor lo ven bien y a mí me ven como el ogro, ¿no? Y al final pues sale lo mismo. No, sí, es tremendo esto. Y destruyen la obra de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo. Si tomamos el versículo 4 enlazado, porque aunque hay una separación, ¿sí? Se lee que es una misma carta. Dice, fíjate, leamos el 4 y el 5 continuos. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué lo deja en Creta? Porque es un verdadero hijo en la común fe. Confianza. ¿De la obra de quién? De Dios. Y hoy desafortunadamente todo lo contrario, ¿no? Ahora Pablo ya en este tiempo ya había estado hasta en la cárcel, ¿no?
Y había hecho, y tenía que hacer viajes a Jerusalén, a Roma. Fuerte, ¿no? Entonces se entiende que a esta isla llegan juntos y Pablo lo deja. Pablo sigue su vida misionera. ¿Cuál fue el final de Pablo? Prisionero en Roma, ¿no? Pero se entiende. Entonces se deja a Tito para completar la obra de Dios, poner orden. Una obra de Dios no puede estar sin orden. No es un mercado aquí, no es una anarquía, cada quien hace lo que quiere. Hay un orden. Y después se entiende, según esta misma carta, que se vieron. No se sabe si fue la última vez que se volvieron a ver, pero el tiempo nos lo deja. Tito capítulo 3, verso número 12. Tito 3:12. Dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar, dice él, invierno. ¿Por qué el invierno? Porque en esos tiempos el invierno era quedarte en un lugar, no había posibilidad de moverte. No es lo mismo ahora, ¿no? ¿Cuál es la última mención de Tito? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso número 10. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es la última vez que aparece ahí el nombre de Tito. Entonces, vemos que Tito era un hombre con capacidad de liderazgo. Porque era un hombre obediente a la dirección de Dios. Se puede decir que tenía más carácter que inclusive Timoteo. Timoteo en algunos aspectos se deja ver que era un poquito más débil en carácter. Pues por eso lo deja en Creta. Y también se ve que era un hombre, Tito, un hombre de iniciativa. Buscaba soluciones a los conflictos. Segunda de Corintios 8:16. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso número 16. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, nos deja ver aquí el liderazgo de Tito. Capaz, un hombre con conciencia, un hombre obediente, un hombre que buscaba soluciones. Se puede decir que era un servidor eficaz. Y es lo que hoy falta, ¿no? Personas eficaces, capaces. Pero eso viene de la relación con Dios. Eso viene de la obediencia, viene del corazón.
El liderazgo debe tener iniciativa, entusiasmo, dedicación, entrega. Ese es el liderazgo de la iglesia. Una persona que tenga iniciativa, que sepa sobreponerse a las circunstancias, siempre con el entusiasmo, con seguir adelante, ¿no? Una persona con dedicación, con entrega. Hoy ese liderazgo bíblicamente se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo. Hoy sí hay y seguirá habiendo, ¿no? Pero pues es difícil porque se han dejado llevar por la ideología fácil del mundo. Entonces Tito era una persona, así podemos decir, en un marco general, era una persona servicial. Él servía a Dios, y servir a Dios es servir a los hombres. Segunda de Corintios 7:15. Segunda de Corintios capítulo 7, verso número 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, dice, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. También era una persona de confianza, porque era una persona transparente, una persona que no era abusivo, una persona que trabajaba con integridad, con transparencia. Segunda de Corintios 12:17. Segunda de Corintios 12:17. Dice, ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No, era un hombre íntegro, ¿no? O sea, él no iba a obtener nada de manera incorrecta. No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. O sea, no hay engaño, integridad. Y hoy eso debemos aprender, eso es el ministerio, un ministerio de integridad, no queriendo engañar a nadie, no queriendo obtener nada. Debemos aprender a servir, porque el que nos sostiene, ¿quién es? Dios. Entonces, el verso 4 nos deja ver claro quién era Tito entonces, ¿no? Tito, no cualquiera. Ejemplo de liderazgo, ejemplo de perseverancia, de integridad, ejemplo de transparencia en la manera de vida. Por eso Pablo le dice, verdadero hijo en la común fe. Y se entiende aquí que el que le predicó, el que escuchó predicar para su conversión, Tito, fue a Pablo, verdadero hijo en la común fe. Entonces, eso los relacionaba, había una relación cercana entre ellos, ¿no? Podríamos decir de alguna manera coloquial que Tito era su padre espiritual. Pablo era su padre espiritual de Tito, podríamos decir. Por eso había esa fidelidad, por eso había ese respeto. Hoy eso se ha olvidado, Hoy eso se tiene por algo diferente. Cuando dice verdadero, esa palabra significa genuino, legítimo. ¿Por qué dice Pablo eso? Por su conducta de Tito. Fíjate, la conducta, nuestro proceder nos da identidad. Verdadero, ¿no?
Y habla de que lo que Pablo entendía o mostraba en su vida espiritual la tenía Tito, porque los que lo gobernaban los dos, ¿quién era? El Espíritu de Dios. Y es ahí donde tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice aquí, verdadero hijo en la común fe, es porque han pasado muchos años, muchas pruebas, muchas circunstancias, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, fíjate, que Tito llevaba las marcas del apóstol. Entonces, si perseguían al apóstol, ¿a quién perseguían también? A Tito. Y ahí es donde dicen, no, hombre, que persigan a él ahí, ¿por qué? Sí, te lo digo, mira, aquí te lo digo yo. Ay, no, a ti que te den. ¿A nosotros por qué? Y no es así. Mira, hace poco, no voy a dar nombres porque no es correcto. Aquí hay un hombre en la iglesia que forma parte del consejo de los pastores. Lleva aquí en la iglesia, por lo menos lleva 12 años. Servidor, está. Y él tiene un negocio a donde le ha dado a muchos hermanos aquí, le ha dado medios de vida a través de ese negocio. Trabajan para él. Y llegó una familia con muchos problemas, unos jóvenes. Y el problema es que él trabajaba mucho, el joven. Y trabajaba para unos tíos, también en el mismo ramo del hermano, en el ramo de la comida. Y trabajaba todo el sábado y todo el domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Le imposibilitaba congregarse. La hermana llegó sola con sus niños. Y no solamente eso, sino que en ese rol había una persona conocida de los tíos, mujer, que los tíos le querían meter. Entonces viene la hermana, pide consejo, hablamos con ella, hablamos con el joven, y sale la posibilidad, por recomendación nuestra, que se vaya a trabajar con este hermano. Trabajó muchos años con él, hasta el tiempo de la pandemia. Deja de trabajar porque le da COVID y tiene muchas secuelas. Ya, se fueron. Su esposa siempre muy inconstante. Está en un grupo de varias mujeres que se fueron de aquí. Las enlaza Mary Kay. Andan en esa venta Mary Kay. Y un día llega otro que no tiene nada que ver en el asunto. Entra a mi oficina aquí, hasta aquí, ya estando aquí. E intenta hablar de este hermano, el que da el trabajo. En ese instante que lo intentó, yo le dije, no tienes ni siquiera por qué tú hablar de esto, porque a ti no te concierne. Y luego, ¿y quieres ser pastor? O sea, te vas de aquí porque ya encontraste el hueso y quieres ser pastor. Pues si vas a ser pastor así, olvídate. Tú no puedes escuchar a nadie algo que a ti no te concierne, ni llevar nada de nadie que no te concierne. A mí me han desprestigiado hasta de todo. Pues muy fácil. No es que desprestigien a otro. No, así no es. Uno pueden decir lo que quieran, pero nosotros no podemos ser parte de eso. Yo le dije a esta persona, no, porque tú no sabes ni conoces, ni entiendes muchas cosas. Yo sí. Y no te voy a decir, ni te voy a dar los datos, ni te voy a aclarar nada. Yo nomás, en tu locura que traes que quieres ser pastor, que no sé dónde la sacas, pues te voy a decir que esto que estás haciendo
pues deja mucho que ver que tengas un principio ministerial en tu vida. Entonces, imagínate a Tito llevando, cuando atacaban a Pablo, pues él era también. Y eso nunca lo llevó a desvirtuar nada en contra de Pablo. Son principios que están ahí que no vemos, pero tenemos que ir a la historia, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice verdadero hijo en la común fe, no lo está diciendo al aire. Y quiero que, para terminar, no es para todos. La confianza es algo que se gana con el tiempo y con los hechos. No hay otra manera, ¿eh? Y así debe de ser. Porque Pablo dice hijos de la común fe. ¿Cuántas fees hay? Una sola, ¿no? ¿Cuánto comportamiento cristiano hay? Uno solo. Así como Pablo debía ser íntegro, Tito debía ser ¿qué? Íntegro. Y es lo que está hablando aquí. Porque bíblicamente la fe se puede tomar en muchos caminos, pero al final es una misma. Lo que crees, lo que vives, lo que entiendes, muchas facetas. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene del corazón. Yo no voy a aceptar, ni siquiera acepto lo de una esposa contra un esposo si él no está presente. Sí, voy a escuchar, pero todo lo que me diga, cuando lo traigo, lo vamos a traer, ¿no? Ya si el cuate no quiere venir, pues ya es evidente, ¿no? Evidente. Pero eso es tan complicado y tan así que debemos manejarlo. Porque el principio es este. Lo dije hace un momento. Todo el ministerio trae oposición, persecución, todo. Así como a nosotros nos desprestigian, en su momento te van a desprestigiar a ti. En diferentes circunstancias, formas. Pero así como no debes de participar hacia mí, yo no puedo participar hacia ti. Si eso fuera un principio doctrinal de la común fe que gobernara la iglesia, no, hombre, seríamos otros. Otros totalmente. Es importante. Porque cuando dice aquí Pablo, hijo en la común fe, puede tener la fe muchos matices, pero la fe solamente viene de Jesucristo. Y habla de dependencia de Dios. Un solo principio, una sola manera de vida, una sola manera de revelación de Dios a todos. A lo mejor tú y yo entendemos diferentes ciertas cosas y nos cuesta trabajo entender las cosas y las vamos entendiendo poco a poco, pero al final es el mismo, un solo camino, recto y angosto. ¿Te fijas? Hoy aquí se rompe todo eso, ¿no? Del yo para allá y tú para acá. ¿Sabes qué me llegó a decir una persona así? Bueno, dice, es que, pues si dicen eso de usted, pues no lo sé, pero ¿qué tal si sí? Dije, no, pues usted me aplica el famoso refrán, cuando el río suena, pues agua lleva, no inventes, ¿no? O sea, al final nos vamos viendo, ¿no? O sea, no estamos aquí en vano, no venimos aquí como zombies, ¿no? Nos vamos conociendo, nos vamos viendo quiénes somos, vemos el espejo de la familia, de la esposa, de los hijos, todo lo que somos, ¿no? O sea, y es algo que debe cuando verdaderamente nosotros dependemos de Dios, entramos en un solo redil de integridad, de honestidad, de transparencia, de trabajo, de servicio. A lo mejor nos tardamos, sí, pero al final llegamos al mismo punto. Y es lo que Pablo está diciendo cuando dice, hijo de la común fe. Porque habla de muchas cosas, pero llega a una totalidad. ¿Cuál es la suma de todo? La fe. A lo mejor para ti, para mí, 2 y 2 son 4, pero tú tardas un poquito, yo tardo más un poquito en entender los 4, ¿no?
pero al final llegamos al mismo punto. Y es ahí donde debemos trabajar. Vamos a dejar aquí, me pasé 5 minutos, pero vamos bien, vamos poquito a poquito avanzando. Ya avanzamos 4 versículos 5, vamos bien. Pueden ir haciendo su manual de manera semanal para que no se les vaya nada, para que cuando lleguemos al final del trimestre lo tengan listo, electrónico o físico. Y si es físico, recuerden que no he aprendido a leer griego, estoy en eso, pero no he aprendido. Tiene que ser en español. Ahí está, por ahí está la hoja de deja, para que se anoten, por favor, de su asistencia el día de hoy. Si Dios